Entonces, voy a compartir mi pantalla. Así rapidito, quiero saber cómo les fue en el foro, si ya todos entraron al foro, ya todos contestaron. Me pueden contestar en el chat que aquí estoy leyendo, o bien pueden activar su micrófono mientras empezamos la clase con el contenido del día de hoy. Ok, muy bien. Sí, yo sí. A ver, aquí, Benjamín, ¿por qué no le fue bien? Ok, la mayoría ya entraron. Bueno, les voy a pedir favor que entren. Acuérdense que eso es parte de su asistencia y es como ustedes respaldan que han estado en clase y pues al mismo tiempo pues respaldo yo mi clase, ¿verdad? Eso es importante para ustedes y para mí. Yo los voy a estar leyendo en el transcurso del día de hoy, voy a estar comentando. Entonces, sí, el foro es donde pusieron sus hobbies, exacto. Ahí. Entonces, el día de hoy vamos a continuar un poco con lo que ya habíamos iniciado sobre qué, gracias, Wayne, sobre lo que es la antropología. Ahorita me va a cargar la computadora la presentación. Vamos a ver. Permitir. Y ahorita. Bueno, vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que estábamos viendo en la clase anterior, ¿sí? Que vimos las ramas y subramas de la antropología. Tenemos 4 ramas principales y cada una de ellas tienen 3 o 4 subramas, 4 divisiones que van como de un tronco esencial. Entonces, como recapitulando, está la rama de la antropología cultural, que tiene los estudios de aplicada, médica, urbana y el desarrollo. Aquí, médica, urbana y el desarrollo. Tenemos la arqueología, que tiene las ramas de la arqueología histórica, arqueología industrial y contractual. Tenemos la rama principal de la lingüística, que va a ser histórica, descriptiva y sociolingüística. Y la parte de la antropología física, que tiene primatología, paleontología y genética de la población. Aquí está mal escrito. Primatología, paleontología, forense y genética de la población. Cada una pues son complementarias entre las subramas para hacer una gran rama, y entre las ramas pues definitivamente estas se van a complementar unas con otras. Entonces vamos a pensar qué es en sí la antropología. ¿Por qué la antropología? Bueno, la antropología es una ciencia social, como ya lo habíamos visto al inicio de la clase, ¿sí? Es una parte de una ciencia que pretende o que quiere conocer el hombre y sus diversas actividades. Es que quiero compartir la presentación. Ahí está.
Sí, ahora la subo, es que se me cayó la presentación. Dime un segundo, justo ahorita la estoy subiendo. Ahí estamos. Bueno, entonces, la antropología va a ser una disciplina que va a querer ordenar, conceptualizar y comprender el contexto del ser humano como tal en su vida cotidiana, los eventos y o sea, desde los eventos hasta lo más ínfimo y pequeño que pueda desarrollar el hombre y su vida cotidiana. Es una ciencia muy noble que permite adaptarse y acomodarse a los diversos escenarios o temas de la educación. Y es como, tal como dice aquí, ¿verdad? Es una educación liberal mediante la distribución de la carga para hacerla más manejable y fácil de llevar. Es decir, que nos va a permitir eh, diversificarnos en varios temas y para poder construir un conocimiento amplio, un conocimiento importante que nos explique el ser humano como tal. Eso es lo que le interesa a la antropología, entender lo que es ser humano. Vamos a ver algunos conceptos que van a ser importantes dentro de la temática de la antropología, que tenemos que entenderlos, que discutirlos para poderlos analizar, entender, construir, que son elementos que ustedes van a encontrar en lecturas, en los otros documentos que yo les pueda proporcionar. Entre los conceptos más importantes va a estar el concepto de cultura. El concepto de cultura, pues, es un conjunto básicamente de tradiciones y estilos de vida que son exclusivos del ser humano, ¿sí? Porque okay. ¿Alguien más no ve la presentación? ¿O solo es Bianca? ¿Alguien puede comentar? No, no se mira. Ok. Ahorita voy a volver a hacerlo. Denme un segundo. Voy a volver a compartir y ustedes me avisan, ¿sí? ¿Pueden verla ahora? O sea, sí se ve que está compartiendo su pantalla, pero no se ve la presentación. O sea, se mira su escritorio de esta reunión, pero no se ve la presentación. Sí, sí, eso. ¿Y ahí? Igual. Vamos a buscar otra opción. No tendría que buscar como que la pestaña donde está la presentación. Sí, eso hice. Voy a compartir toda la pantalla mejor. Creo que va a ser más fácil. Ahora, voy a probar y ustedes me avisan, por favor. ¿Ven algo ahí? Sí, ahí ya se ve. Sí, ahí es. Sí, ahí ya se mira. Okay. Sí, sí, sí. Va, gracias. Sí, necesitaba compartir toda la pantalla, no solo la pestaña,
por si le pasa a otro profesor, ya le pueden decir ustedes que no es la pestaña, sino toda la pantalla, para que se pueda ver así. Entonces puedo ver el chat y puedo ver la presentación. Bueno, entonces les platicaba de lo que es cultura. Esta se refiere a todo lo que, a costumbres y tradiciones del ser humano, ¿verdad? Todo esto es socialmente adquirido, ¿sí? Es decir, que nos lo van transmitiendo de generación en generación. Es básicamente cómo nos enseñan a concebir el mundo. El primer autor que piensa en ¿cómo se llama? En definir este concepto es Edward Burnett Taylor, ¿sí? Esto lo hace él en 1871 y el cuadrito que vemos en gris, que es este, él dice que la cultura en su sentido etnográfico es ese todo complejo que comprende conocimiento, creencias, arte, moral, derechos, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre mientras sea miembro de la sociedad, ¿sí? Entonces, él dice que la cultura está presente en todo momento y en todo lugar, forma parte de nuestra vida cotidiana. Y aquí hay algo muy importante en el que me interesa hacer énfasis. Muchas veces, y mal utilizado, hay personas que dicen, ay, sí, es que el fulano, la mengana o este grupo de personas son incultas. Y ojo, eso no puede suceder, ¿sí? Porque la cultura es un producto del ser humano, ¿sí? Y solamente el ser humano es capaz de producir cultura y lo produce siempre, ¿sí? En su vida cotidiana está haciendo cultura. Al cumplir con sus costumbres y tradiciones, está haciendo cultura. Entonces, el ser humano es culto, porque culto es de cultura. Lo que puede ser el ser humano o el individuo XY es maleducado, grosero, ignorante, pero no, los animales no tienen culturas porque no tienen relaciones sociales como tal. Y si vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de costumbres y tradiciones, más que de hábitos, es costumbres y tradiciones. O sea, usted no mira que los perros se junten el 12 de mayo a celebrar el Día del Perro todos juntos, pero los seres humanos tenemos un calendario incluso donde celebramos diversas fiestas o tradiciones o costumbres. Entonces, obviamente van a ser solo los seres humanos, ¿sí? Luego, si esta parte de la cultura está amarrada a los seres humanos y son costumbres y tradiciones que son adquiridas, ¿sí? Estas se transmiten de generación en generación, ¿sí? Entonces, a ese proceso de la transmisión de la cultura, entonces van a ser hábitos y costumbres que van a estar regidos o van a estar transmitidos de generación en generación. Es decir, la generación anterior incita a la generación más joven. A ver, José Carlos y Mónica, si yo estoy hablando de cultura y estoy hablando de antropología y la antropología es la ciencia que estudia el ser humano, no caben los animales, ¿sí? Los conceptos que les estoy dando y que estoy compartiendo van desde lo que es la concepción de la antropología. Y la antropología va a estudiar la conducta y las costumbres, tradiciones, la vida del ser humano. Entonces, aunque los animales puedan migrar y sea un hábito, eso le corresponde a otra ciencia, ¿sí? Eso sería si estuviéramos en una clase, no sé, en veterinaria, por ejemplo, ¿ya? Pero en antropología siempre voy a hablar del ser humano. Y pues el concepto de cultura no es un concepto que se use o que se aplique para los animales. Los animales tienen hábitos, ¿sí? No tienen cultura. Al menos no el concepto que define Taylor.
Entonces, en la endoculturación, tal como dice en la presentación, es una experiencia de aprendizaje que va a ser parcialmente consciente o inconsciente, porque nos van diciendo cómo vivir, cómo comportarnos de forma tan cotidiana que se normaliza y se vuelve inconsciente. Entonces, eso va a ser el proceso de endoculturación, o eso significa endoculturación, ¿sí? No siempre, a ver chicos, insisto, estoy dándoles una clase de antropología y la antropología como ciencia va a estudiar al ser humano, ¿sí? No va a estudiar a los animales. Eventualmente podrá hacer un estudio, una investigación de cómo el hombre se relaciona con la naturaleza y es muy válido, ¿sí? Pero a la antropología no le interesan los animales, le interesan los seres humanos. Entonces, todo concepto y toda idea que les vaya planteando va a ir enfocada desde lo que es el ser humano, su desarrollo, sus hábitos y sus costumbres, ¿sí? Las formas en que se puede entender la vida del ser humano. Y si bien es cierto, el ser humano es un animal racional y va a ser en el que se va a enfocar la antropología, ¿sí? A la antropología tal vez le podría interesar cómo el ser humano se relaciona con los perros, con los gatos, pero su principal elemento va a ser el ser humano. ¿Ya? Entonces, desde la antropología les estoy hablando yo. Sí, yo no puedo hablarle desde la concepción animal porque la clase no es sobre animales, es sobre una antropología aplicada y la antropología se va a enfocar en el ser humano. ¿Queda clara esa parte? ¿Por qué no hablo de animales? Porque la clase se llama antropología aplicada y si voy a hablar de antropología, voy a hablar de seres humanos. Okay. Va, entonces dejemos a los animales a quienes les interesan los animales. Aquí no. Luego vamos a tener un concepto que se llama relativismo cultural. El relativismo cultural nos va a hablar de va a apelar a las diversas costumbres y creencias que van a tener los seres humanos. Y pide, ¿sí? Que nosotros no podemos juzgar a otras culturas desde nuestra perspectiva, porque lo que para nosotros es normal y está bien, puede ser que para las otras culturas no sea así, ¿sí? Entonces, esto implica el entender a las otras culturas, a los otros individuos, desde su contexto, desde su forma de vida, desde su concepción de vida, desde su cosmovisión. El relativismo cultural es como una apuesta a la tolerancia, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, yo no puedo venir y juzgar a un grupo de mujeres de Oriente Medio que usan burka, porque yo en mi país, en mi contexto, no existe esa situación, ese concepto, esa forma de ver la vida. Entonces, no lo puedo comprender, ¿ya? No desde la perspectiva de ellas, porque ellas lo usan, lo ven. Cosmovisión es la forma en que uno concibe la vida, como uno cree que es la vida, como la concepción de lo bueno, lo malo, de dioses, de nuestro contexto, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el concepto de relativismo cultural. Luego, vamos a tener un concepto muy importante que se llama abismo generacional. El abismo generacional va muy amarrado al desarrollo de la tecnología, ¿sí? Les voy a leer el párrafo porque me parece súper interesante para poderlo entender. Esto lo plantea Margaret Mead en los años 70, ¿sí? Y dice que hoy en día en ninguna parte del mundo hay ancianos que sepan lo que los niños ya saben,
no importa cuán remotas o sencillas sean las sociedades en la vida de estos niños. En el pasado siempre habían ancianos que sabían más que cualquier niño en razón de su experiencia de maduración en el seno de un sistema cultural. Hoy en día no los hay. No se trata solo de que los padres ya no sean guías, sino de que ya no existen guías. Los buscamos en nuestros propios países o en el extranjero. No hay ancianos que sepan lo que saben las personas criadas en los últimos 20 años sobre el mundo que nacieron. Entonces, por ejemplo, a ver, algo que es impactante y muy sencillo para entender el abismo generacional. La parte de la tecnología se empieza a desarrollar a mediados de 1980, como teléfonos, computadoras, y cada vez estos han ido evolucionando un poco más y un poco más. 35 años después tenemos teléfonos inteligentes, una hiperconexión, ¿ya? Pero de esto, ustedes pueden ver este abismo, por ejemplo, entre ustedes y sus abuelitos, por ejemplo, ¿ya? O sus padres, que ya no manejan con la misma facilidad o con la misma agilidad las computadoras, los teléfonos, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha visto esto? ¿Entiende de lo que le estoy hablando? A ver, ¿alguno podría compartir un ejemplo? A ver, alguien que me comparta su experiencia. Si quiere, Sí. licenciada, o bueno, doctora, perdón. Bueno, a mí me pasó hace poco, de hecho, que a mi abuelita le compraron un teléfono. Ella no quería smartphone, ella simplemente, desde que se le ofreció, nunca dijo, o sea, siempre dijo no, que no sé qué. Y uno de mis tíos, o sea, hijo de ella, vive en Estados Unidos. Entonces, él le mandó a comprar uno, o sea, no le preguntó si quería o no, simplemente se lo mandó. Y al principio estaba como, o sea, algo como tan sencillo como bloquear el teléfono se le resultaba un poco complicado. Y ahorita ya lo usa tranquilamente, o sea, obviamente uno ve como que, como desde la forma de agarrarlo, digamos, de cómo lo agarro yo a cómo lo agarra ella, pues se ve distinto. Pero por lo menos ya está empezando a adaptarse a esa parte, aunque siempre se había negado a hacerlo. Y ya se dio cuenta de las facilidades que tiene principalmente por la comunicación. Exacto, esa parte es la que forma el abismo, ¿sí? Porque antes, ¿sí? Años antes, no sé, unos 50 años atrás, eran los adultos los que le enseñaban a los jóvenes. Y ahora esa parte se ha invertido. Hay muchas cosas que los ancianos saben en relación a su experiencia y su maduración como seres humanos, pero no de su contexto. Y entonces muchas veces son los jóvenes los que terminan enseñándole a los ancianos. Y ahí, en esa parte, es donde se da un abismo generacional. También se plantea de que muchas veces los jóvenes ya no preguntan, ya no buscan una guía, sino que nos vamos a Google, que Google todo lo sabe y todo lo responde sin necesidad de pasar la pena de la conversación con nuestros padres, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a ese abismo se refiere precisamente el abismo generacional. No sé si queda claro. ¿Les queda claro, chicos? ¿Alguien en el chat? Ok, bueno, entonces seguimos con los conceptos. Ven cómo todos estos elementos de los que estamos platicando van estando presentes en nuestra vida cotidiana y son cosas que le van a interesar a la antropología. Luego tenemos el concepto de difusión. Este concepto es un poco complejo. ¿Cómo se entiende desde la antropología? Porque si vamos a hablar de difusión, es una palabra que va relacionada perfectamente con lo que significa difundir y básicamente es eso. Este concepto dentro de la antropología se empieza a explorar, a documentar y a buscar un poco desde la perspectiva
de la primatología o de la paleontología. Hace mucho énfasis o es muy utilizado en cómo, por ejemplo, los aztecas y los mayas usaban el maíz como alimento, el comercio que se daba en épocas precolombinas, el uso de la cerámica, de las vasijas. Entonces, desde la arqueología hay una discusión de que si las culturas precolombinas se comunicaban, hacían intercambios de utensilios, de costumbres o tradiciones, o si cada quien lo hizo como una invención, como una innovación dentro de su cultura. Entonces, ese es el uso habitual que se le da al concepto, ¿sí? Desde la arqueología. Pero en los últimos años y recientemente, el concepto de difusión ha sido un poco más complejo, ¿sí? Porque, pues, tras los procesos de globalización y lo complejo que se ha vuelto la comunicación, complejo en el sentido de amplio, ¿sí? La difusión es un concepto que ha tomado otra idea, otra forma de ver el mundo. Por ejemplo, podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo, podemos traer productos de cualquier parte del mundo, adaptar costumbres o tradiciones de otro lado que nos llamen la atención, que nos gusten, que nos hagan sentir bien. Por ejemplo, la parte de la India donde hay meditación, donde hay yoga y que se va poniendo como de moda, esa es una difusión, viene de la India al resto del mundo. Y un ejemplo muy sencillo que podemos ver y entender la difusión en la actualidad son los food courts en los centros comerciales, ¿sí? Ustedes en un food court encuentran comida italiana, encuentran comida japonesa, comida norteamericana, comida mexicana, ¿ya? Y esa es la difusión, el que se difundan costumbres y tradiciones. La difusión también puede irse incluso hasta la parte religiosa, ¿sí? Y bueno, esta es un planteamiento, un ejercicio de ver para saber si ustedes entendieron el concepto de difusión. Ustedes en la pantalla ven 3 imágenes de la Santa Muerte, ¿sí? De San la Muerte. En la parte inferior, ¿sí? Es San la Muerte. Es un santo popular, ¿sí? Al que se le ofrecen cigarrillos, whiskies, flores, etcétera, se le dan ofrendas. Esta imagen que ustedes ven es de Argentina. En la parte superior, aquí, ven ustedes al rey San Pascual. Este es en Olintepeque, Quetzaltenango. Es una capilla que está a la par de la Iglesia Católica, al otro lado de la calle, del lado izquierdo de la Iglesia Católica. Y también la imagen es el rey San Pascual, pero es un esqueleto, es una muerte, ¿ya? Y en esta es San la Muerte, pero en México. Entonces, ¿qué creen que pasó aquí? ¿Ustedes considerarían esto como una difusión o pensarían que cada quien se lo inventó y ya, cada grupo se lo inventó porque le parecía curioso? Sí, Seba. Ajá. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Qué pasó? ¿Me va a contar algo? Sí, yo creo que sí es una difusión, pero de cierta manera, al momento de llegar a otros países, cada quien le dio el sentido que más le parecía correcto, ¿verdad? Así como las imágenes, aunque se vinieran a la muerte en sí, tiene ciertas diferencias, tanto en vestimenta o en representación, porque lo ponen como hombre, la capilla del rey San Pascual. Ok, bueno, les cuento que esto es un enigma para la antropología. Este simple ejemplo, si es difusión o no lo es, porque
resulta que en todo el mundo y a todos los seres humanos, la muerte siempre le ha causado curiosidad, siempre. Y va a ser parte desde el inicio de la humanidad hasta la actualidad, la eterna duda de que si hay vida después de la muerte, o cuál es la función de la muerte socialmente hablando, ¿sí? Incluso hay hasta una ciencia, ¿verdad? La tananología que analiza toda esta parte de la muerte. Entonces, la difusión o la endoculturación para este tipo de elementos tan comunes, pero al mismo tiempo tan distintos, terminan siendo una duda en la antropología sobre si es endoculturación, si es difusión, y que realmente nunca termina de quedar claro, ¿verdad? Sino que precisamente se pierde en ese criterio de que si lo lleva, quién lo llevó, cómo lo trajeron, quién lo pensó, porque al final son costumbres o tradiciones tan enraizadas en las comunidades que se pierde el origen, ¿ya? Entonces, elementos de este tipo suelen ser rasgos culturales complejos que no van a tener realmente un punto de partida. Y entonces es donde los procesos de difusión o endoculturación quedan como tirados, tomando en cuenta que en la antropología todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿sí?, puede replantearse desde el sentido de que somos cambiantes y como la cultura la crea el hombre en sí mismo, esto va cambiando de generación en generación. Siempre van a haber cambios. Esos cambios se llaman pautas culturales. Entonces, siempre va a estar cambiando. O sea, hoy no va a ser lo mismo que fue hace 50 años, ¿sí? Y menos hoy en medio de la pandemia, ¿ya? ¿Qué va a ser o cómo vamos a estar dentro de 2 años, 5 años? Va a ser otra historia. ¿Cómo va a influenciar el distanciamiento social en las costumbres y tradiciones? O sea, yo no sé, por ejemplo, cómo va a ser Semana Santa de aquí a el otro año, si va a haber Semana Santa, por ejemplo, ¿ya? Porque a mí, en lo personal, me daría cierto miedo irme a meter a una procesión, a esa aglomeración, si no estamos con una vacuna o con una medicina segura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas dinámicas sociales cambian constantemente. Entonces, ahí es donde estos conceptos tambalean y hacen dudar de su procedencia, de su punto de partida. Entonces, pues es una curiosidad donde ustedes pueden encontrar y ver cómo la antropología se va construyendo desde la vida cotidiana, desde el día a día. Y creo que eso es como parte bueno, yo soy antropóloga, entonces les voy a hablar maravillas de la antropología. Entonces, la magia de esa antropología, ¿sí? La capacidad que tiene de comprender cómo se va desarrollando el mundo, la sociedad, en el día a día, en el acontecimiento tras acontecimiento. O sea, por ejemplo, yo como antropóloga me mata la curiosidad, por ejemplo, de cómo se está llevando la cuarentena y cómo la cuarentena va a influir en el comportamiento social, ¿ya? Somos seres sociales y el distanciamiento social va a cambiar esas dinámicas, ¿ya? Entonces, digamos, eso es parte de una antropología. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, va. Vamos a tener otros 2 conceptos súper importantes en la antropología. Estos se los explico porque a la hora de leer algún documento seguramente los van a encontrar. Y estas fijo, son preguntas de examen, siempre, ¿sí? Son 2 conceptos súper importantes de cómo nosotros vamos a estudiar o a entender la cultura. La vamos a entender desde 2 aristas, desde 2 perspectivas. Una que es EMIC y la otra que se llama ETIC,
nos vamos a concentrar en entender qué es EMIC. EMIC es la visión que yo tengo del mundo, dentro de mi grupo, lo que para mí, para mi contexto, es real, significativo, apropiado, importante. Por ejemplo, ustedes como estudiantes de la Escuela Superior de Arte, ustedes saben cómo es el grupo, cómo es el ser estudiante de la Escuela Superior de Arte y tienen una idea de lo que es ese mundo de la Escuela Superior de Arte, ¿sí? Pero si vamos a hablar de ETIC, vamos a ver, el EMIC va a ser la visión que yo tengo de mi mundo. Entonces, yo como estudiante de la Escuela Superior de Arte entiendo y tengo una visión y una concepción de lo que es ser estudiante de la escuela, ¿sí? Esa es una visión EMIC de mi mundo, donde yo me desarrollo. Pero en ese mundo en el que yo estoy, soy capaz de ver otros, ¿ya? Y ese de ver al otro se llama ETIC. Entonces, yo como estudiante de la Escuela Superior de Arte puedo ver cómo funciona el universo de la Facultad de Ingeniería, el universo de la Facultad de Ciencias Económicas, el universo de Arquitectura, el universo de la Facultad de Química y Farmacia. Y esa visión que yo tengo del otro mundo va a ser una visión ETIC. Y entonces, ¿cómo los de ingeniería, cómo los de arquitectura me ven a mí? Va a ser la visión ETIC de ellos. Entonces, la visión EMIC va a ser la visión propia, ¿sí? La de mi mundo. Y la ETIC es la que yo tengo de los otros mundos. Esa visión de ver al otro, ¿sí? Me va a dar la capacidad de generar teorías, de estudiarlos, de encontrar diferencias o semejanzas entre ellos y yo. ¿Quedan claros esos dos conceptos de EMIC y ETIC? ¿Alguien puede darme un ejemplo? No son siglas, son palabras. No, ETIC, solo le contesto a Luisa Alvarado. ETIC se vale para juzgar lo que no conoce, básicamente, también. Sí, a ver, dígame, ¿quién iba a hablar? Buenos días, doctora. Para mí, digámosle, EMIC es como mi visión. Digámosle, por ejemplo, en mis compañeros y yo soy alumna. Y el ETIC es como yo la miro a usted del grupo de maestros. ¿Algo así? Sí, podría ser. Sí, podría ser también, Ashley, entre áreas. Ajá. Podría ser la diferencia entre áreas. Licenciada, perdón, doctora. Dígame. Aplicaría también con el hecho de nuestra propia vida, o sea, digamos, como alguien percibe que nosotros vivimos o como nosotros somos, y otra cosa es como realmente nosotros somos desde nuestra perspectiva. Sí, solo que esa es un poquito más psicológica que antropológica, más individual. Entonces, digamos, desde la antropología, vamos a verlo desde el grupo, digamos, ¿sí? Ah, ok, no tanto individual. No, porque entonces ahí ya nos pasamos a la psicología y no es esa parte. Ah, ok, está bien, gracias. Jenny, solo que no es Doctora, ¿sí? ¿Quién manda? es que algo con lo que acaba de decir el compañero Ian, entonces la antropología nunca va a estudiar un ser individual, sino un grupo, Sí. solo socialmente hablando. Ajá, exacto. Gracias. De nada, sí. Nosotros, sí, no,
No, realmente no podemos estudiar al individuo, podemos estudiar al individuo y su contexto o el contexto del individuo, pero el individuo como tal es un campo específico de la psicología. Y los últimos 3 conceptos que tengo, que espero que me dé tiempo de explicárselos, es también cómo nosotros vamos a entender. Sí, Miguel Ángel, está bien. Entonces, es un concepto que se llama patrón universal. El patrón universal ustedes lo van a encontrar en diversas... Karen, más que a nivel comunitario podría ser grupos, o sea, y un grupo no precisamente puede ser una comunidad por el tamaño, ¿me entiendes? O sea, podemos tener un grupo a partir de 2, pero a partir de 1 es campo sobre todo de la psicología, ¿ya? El patrón universal es la manera en que está integrada una sociedad, ¿ya? Y tiene 3 elementos importantes, que es infraestructura, estructura y superestructura. Para explicárselos voy a empezar del 3 al 1, para que lo podamos entender un poco mejor. Entonces, vamos a pensar en un aguacate, ¿sí? Todos conocen los aguacates. Tiene su semilla, su carnaza y su cáscara, lo que se ve. Entonces, la semilla es fundamental dentro de un aguacate porque eso permite darle vida a más plantas de aguacate. La carnaza es lo que nos alimenta, ¿sí? Lo que nos sirve a nosotros, y la cáscara es lo que lo protege, de que si se cae con cáscara, pues no pasa nada con la carnaza, con lo que nos comemos, ¿sí? Queda a salvo, por así decirlo. Bueno, entonces, algo así, o en esa analogía, funcionan las sociedades, ¿sí? La superestructura va a ser la analogía de la semilla. En la parte social, la superestructura va a estar compuesta por la conducta y pensamiento que tienen las sociedades, ¿sí? Esto desde la perspectiva de las actividades artísticas, lúdicas, religiosas e intelectuales, es decir, la esencia de la vida cotidiana, la esencia de la vida en sociedad. Todo nuestro pensamiento, toda nuestra forma de ver el mundo, toda nuestra cosmovisión. La cosmovisión, por ahí decía Sebas, que es la forma en que vemos el mundo. Eso es la superestructura, ¿sí? La siguiente es la estructura, que esta es en analogía, es lo que nosotros nos comemos del aguacate, que es lo que nos sirve. Y socialmente la estructura va a estar construida o compuesta por las actividades económicas, políticas de la población, es decir, que nos mantiene, el trabajo que nos da, que nos permite comer, y la política que nos permite organizarnos, ¿ya? Y alrededor y estas, tanto la economía como la política, van a ir alrededor del pensamiento de los seres humanos, ¿sí? Porque la política y la economía se rige por lo que el ser humano piensa, por lo que el ser humano es en sí. Y la infraestructura va a ser la cáscara del aguacate, lo que lo protege, digamos, lo que le permite. Entonces, en la analogía social, la infraestructura van a ser los modos de producción y la demografía. Los modos de producción van a ser aquellos que van a darle vida a la actividad económica. Y el crecimiento demográfico o los modos de reproducción van a ser los que van a construir la sociedad, porque van a ser los que es el que proporciona a la gente que vive en una sociedad, y a partir de las personas se organizan actividades económicas, actividades políticas, y la economía y la política se rige por el pensamiento social. ¿Alguna duda del patrón universal? Doctora, disculpe,
perdón. Es que usted ha estado mencionando la palabra cosmovisión, pero cosmovisión es un término filosófico complejo que se utiliza en el arte. Entonces yo quiero saber específicamente a qué se refiere. Disculpe. A la forma en que usted ve el mundo. En resumidas y muy burdas palabras, lo que cada sociedad concibe como bueno o malo. Si yo hablo de cosmovisión maya, ¿de qué estoy hablando? De la forma en la que los mayas miraban el mundo. Ok, entonces si hablo de cosmovisión social, es una visión o un concepto global de cómo yo puedo ver el universo. Mi universo, por supuesto que cada uno de nosotros es un universo y por ende cada comunidad, cada sociedad va a ser un pequeño mundo, ¿no? Una visión global de lo que va a ser el universo, de concebir el mundo. O sea, en sociedades incluso se concibe la creación del universo y del hombre mismo, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con cosmovisión desde la perspectiva de la antropología. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? ¿Quedaron claros los conceptos que vimos hoy? Sí, gracias. Vaya. Bueno, si todo queda claro y todo está bien, chicos, entonces necesito, por favor, ¿sí? ¿Alguien va a hablar? En el chat había alguien que tenía una duda sobre la... ¿Sería? Bueno, hay una duda. La infraestructura. A ver. Solo, disculpe, ¿será La que podría infraestructura. regresar a la presentación, por favor? Claro. Muchas gracias. La infraestructura, Christopher, se refiere a las actividades, ¿sí? Que son modos de producción y modos de reproducción. Los modos de producción organizan las actividades económicas y los modos de reproducción o demografía son los que le van a proporcionar a las sociedades los seres humanos que necesitan para existir. O sea, que estoy orientando a los de bien y cómo bien. Sí, Karen. ¿Alguna otra duda? Perdón, es que me dejé de ver el chat. Me emocioné. Bueno. Vamos a ver. No hay, va. Si no tenemos dudas, entonces dos cosas, chicos. En la RAD tienen ustedes una prueba corta. Son 5 preguntas, nada más del contenido del día de hoy. Por favor, resuélvanla. Esa es la equivalencia a su asistencia del día de hoy también, ¿sí? El reporte que puedo sacar de las sesiones de Meet y la evaluación, ¿sí? Entonces, resolvemos la evaluación en la RAD. Tienen todo el día para hacerlo y, por favor, necesito que rapidito se muevan a la otra sala porque ya son las 9 y no quiero que los regañen en las otras clases. Ayer había que hacer un foro, por favor. Presentarse en el foro era la presentación, la asistencia de ayer y la de hoy es una pequeña evaluación. Feliz día, Guaymán. La clave del curso. Se las voy a pasar por el chat. Gracias. Para servirle. Feliz día, doctora. Feliz día, que tengan buen día. Bye. Adiós. Sí, licenciada, gracias. Adiós. Adiós, doctora. Feliz día. Feliz día, chicos. Feliz fin de semana de una vez. Así descansan.
Gracias, igualmente. Gracias, doctora. De nada, para servirles. Doctora, solo que es PNOV de la organización que se encargaba de hacer los estudios. La organización que se encargaba de hacer los estudios de Kemi. No me recuerdo, es de la clase de ayer, pero mencionó PNOV. Ah, no, le voy a poner en el chat lo que es. Es PNUD. Ah, ya, PNOV le escuché yo. No, es su. Generalmente dicen PNUD, pero no me gusta cómo se oye. Ah, ya. PNUD de dedo. Sí, ahí está en el chat. Ahorita lo acabo de subir. Ah, ya lo vi. Es que no salí. PNUD. Ah, ya. ¿Qué es? ¿O me dice la próxima clase? No, le puedo decir ahorita. La PNUD lo que hace es el informe de desarrollo humano. Entonces ellos Sí, eso ven por sí lo entendí. Solo quiero saber qué quiere decir las siglas. Ah, es de las Naciones Unidas. Ahorita le digo el significado exacto porque es una rama que tiene la ONU para estudiar a los países que están en vías de desarrollo. Ok. Si no lo busco. Es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero sus siglas están en inglés. Ah, ya. Ok, muchas gracias. Feliz día. Feliz fin de semana. Gracias igualmente. Las clases ya está el link de la semana, de la clase pasada, ya está el link en la plataforma. Ya lo puede ver, Samuel. Para servirle.